¿Qué país europeo ha volcado en solo 72 horas el tablero financiero internacional? La respuesta es Suiza, y su paso ha dejado a los grandes centros de poder económico en estado de shock. En un giro inesperado, el gobierno suizo anunció la liberación de activos rusos por valor de 100.000 millones de dólares estadounidenses. Esta cifra astronómica no solo rompe todos los récords, sino que desafía abiertamente los pactos multilaterales alcanzados tras la invasión de Ucrania. Pero el alcance va mucho más allá del dinero. Suiza ha roto unilateralmente con el régimen de sanciones de la Unión Europea, abandonando de un plumazo años de sincronía con Occidente. Al reactivar el principio de soberanía financiera, el país helvético se atreve a confrontar tanto a Bruselas como a Washington, abriendo una grieta en la unidad occidental que parecía imposible hace solo unos días. La repercusión fue inmediata. La noticia desencadenó un temblor diplomático y hundió los mercados en una espiral de incertidumbre. En Bruselas, los teléfonos no dejaban de sonar, mientras inversores y líderes políticos intentaban descifrar el alcance real de la movida suiza y las consecuencias para la arquitectura de seguridad económica global. Esto no es un asunto lejano. Tu patrimonio, tus inversiones y hasta la estabilidad de tu moneda están ahora amenazados como nunca antes. Si ignoras este cambio, podrías ver tus ahorros evaporarse y tu capacidad de proteger tu dinero reducida a cero. Para entender cómo se llegó a este momento crítico, retrocedamos unos días. Acompáñame a la sala secreta, donde el gobierno suizo diseñó el golpe que puede transformar tu futuro. Unos días antes, lejos de las cámaras y los titulares, un grupo selecto de funcionarios se reunía en completo secreto. Allí empezó a gestarse la decisión que sacudiría el sistema financiero mundial. Nada de esto surgió de la nada. Durante meses, el Consejo Federal Suizo vivió bajo presión, atrapado entre el miedo a la ruina y el cálculo frío de las consecuencias. La magnitud de la decisión solo se entiende en la penumbra de una sala blindada, en el ala oeste del Palacio Federal de Berna, donde una sesión secreta cambiaría para siempre el destino de Suiza. La reunión tenía un único propósito: replantear la histórica ley de neutralidad suiza frente a una tormenta financiera que amenazaba con destruir más de un siglo de estabilidad. Los ministros hablaron sin rodeos. El impacto potencial sobre el sistema bancario era incalculable, y la confianza internacional, que había sido el pilar del país, pendía de un hilo. Suiza, reputada como refugio global, veía esa imagen desmoronarse ante la fuga de capitales hacia Asia y Medio Oriente. El franco suizo llevaba años debilitándose. Las cifras eran tan alarmantes que ni los banqueros más antiguos lograban dormir tranquilos. Para comprender la gravedad de la situación, basta recordar que la última vez que Suiza enfrentó una amenaza financiera semejante fue durante la crisis de los años 30 del siglo pasado, cuando el colapso de la economía mundial puso en jaque a los bancos más sólidos. En aquella ocasión, la neutralidad suiza fue la tabla de salvación que atrajo capitales en busca de seguridad. Pero hoy, el mundo es distinto. La digitalización, la velocidad de las transacciones y la interconectividad hacen que una decisión pueda tener efectos globales en cuestión de horas. La atmósfera era tensa. Algunos temían las represalias de Bruselas y Washington, pero la prioridad era clara: la supervivencia nacional y la defensa de la neutralidad. Suiza enfrentaba una bifurcación crítica: continuar alineada con las sanciones europeas y perder relevancia, o romper filas, apostar por sí misma y proteger su modelo centenario. Para ilustrar este dilema, pensemos en Islandia durante la crisis financiera de 2008, cuando el país tuvo que elegir entre seguir las indicaciones de los organismos internacionales o proteger sus propios bancos y ciudadanos. Islandia optó por la soberanía y, aunque pagó un precio en el corto plazo, sentó un precedente de recuperación y resiliencia. Suiza, ahora, explora un camino similar, pero en un escenario mucho más grande y complejo. La decisión fue contundente y sin fisuras. Se elaboró un plan quirúrgico, apoyado en la tecnología bancaria más sofisticada del planeta, para liberar 100.000 millones de dólares en activos rusos y recuperar la confianza en el sistema suizo. Cada paso fue milimétrico.
comunicaciones cifradas, movimientos sincronizados, todo bajo una capa de secreto absoluto. Sabían que el menor error significaba un daño irreparable. El riesgo era descomunal. Si Suiza no se movía con rapidez y unidad, podía perder su posición como centro financiero mundial y desencadenar un colapso de consecuencias impredecibles. Por eso, la consigna fue unánime: actuar antes de que la presión externa hiciera imposible cualquier maniobra. Pero, ¿cómo responderían las capitales europeas y los mercados globales a semejante desafío? El terremoto apenas estaba comenzando. Mientras los ministros suizos sellaban el acuerdo, los primeros rumores comenzaron a circular en Bruselas y Frankfurt. La reacción internacional no tardaría en llegar. El teléfono rojo no dejaba de sonar en Bruselas. Nadie había previsto que Suiza se atreviera a dar un paso tan audaz. En cuestión de minutos, la noticia de que Berna desbloqueaba $100.000 millones en activos rusos sacudió los cimientos de la Unión Europea como un terremoto diplomático. A las 2:15 de la tarde, hora de Bruselas, la presidenta de la Comisión activó el gabinete de crisis. En menos de una hora, ministros y altos funcionarios se encerraron a puertas cerradas, tratando de descifrar la magnitud del desafío. La incredulidad flotaba en el ambiente. La Suiza neutral nunca había cruzado una línea tan clara contra el régimen de sanciones europeo. El golpe más devastador, sin embargo, fue legal. Los asesores jurídicos en Bruselas confirmaron que Suiza no violaba ningún tratado internacional. Los compromisos helvéticos con las sanciones eran voluntarios, reversibles en cualquier instante. De un solo movimiento, la Unión Europea perdía una de sus herramientas clave de presión contra Moscú. La reacción dentro del bloque fue un mosaico de miedos y estrategias cruzadas. Países del este exigían expulsar a Suiza del espacio Schengen y cortar todos los lazos financieros. Los Balcanes y los Bálticos hablaban de represalias diplomáticas. Pero Francia y Alemania, los gigantes, apostaron por una fría cautela. Sabían que cualquier paso en falso podía desatar una crisis financiera aún mayor. Para entender la complejidad de la situación, imaginemos un escenario donde la City de Londres, durante el Brexit, hubiera roto unilateralmente todos sus acuerdos con la Unión Europea de la noche a la mañana. Las consecuencias habrían sido caóticas, con mercados en pánico y gobiernos buscando desesperadamente nuevas fórmulas de control. Suiza, aunque más pequeña, juega un papel igual de estratégico en el sistema financiero europeo, y su decisión tiene un impacto multiplicador. El dinero respondió con brutalidad. En las primeras horas tras el anuncio, las bolsas europeas sufrieron caídas de 2 dígitos en sectores clave como bancos y energía. Grandes fortunas e inversores institucionales comenzaron una huida masiva de capitales rumbo a Zúrich, Ginebra y centros asiáticos. El euro, que parecía estable, entró en caída libre frente al franco suizo y el yuan. Mientras tanto, en los bancos suizos se activó una operación relámpago. Los técnicos de UBS y Julius Baer recibieron la orden de descongelar cientos de cuentas vinculadas a intereses rusos. El dinero empezó a moverse fuera del radar de los controles europeos, abriendo una brecha en el muro de sanciones que se creía inexpugnable. La magnitud de estos movimientos es comparable a lo vivido durante la crisis del Corralito en Argentina en el año 2001, cuando miles de personas hicieron largas colas durante días para retirar sus ahorros. Sin embargo, en el caso suizo, los flujos se mueven electrónicamente a través de redes globales, lo que multiplica la velocidad y el alcance de las reacciones. En apenas unas horas, la unidad europea quedó al descubierto. La incapacidad de la Unión para frenar la maniobra suiza mostró la fragilidad de sus alianzas y disparó todas las alarmas sobre el futuro del euro y la seguridad de los depósitos bancarios. Ciudadanos y empresas observaban, impotentes, cómo el mapa de la confianza financiera global cambiaba ante sus ojos, sin saber dónde estaría seguro su dinero al día siguiente. Mientras el pánico recorría los despachos de Bruselas, otras capitales del mundo, en silencio, calculaban su próxima jugada. Pero lo que ocurría en Europa era solo el principio.
Al otro lado del Atlántico, los teléfonos empezaban a sonar con la misma urgencia. ¿Puede un solo gesto en los Alpes desencadenar una reacción en cadena desde Moscú hasta Wall Street? Cuando Suiza liberó alrededor de 100.000 millones de dólares en activos rusos, en Moscú nadie celebró en voz alta. El Kremlin, en vez de gritar victoria, eligió una estrategia más calculada. Su prioridad es canalizar estos fondos hacia proyectos de infraestructura clave y fortalecer reservas en yuanes y oro. Así busca reducir su exposición al dólar y al euro, anticipándose a presiones futuras. Para el gobierno ruso, la decisión helvética representa un regreso, aunque tardío, a la legalidad internacional. Moscú interpreta el gesto suizo como una señal de que el principio de soberanía económica puede prevalecer incluso ante la presión occidental. Este matiz importa, porque el Kremlin ve en el precedente una oportunidad para rediseñar alianzas y empezar a construir un marco financiero menos vulnerable a sanciones externas. Washington, lejos de quedarse inmóvil, reacciona con inquietud. Funcionarios estadounidenses advierten sobre la posibilidad de imponer sanciones secundarias a bancos y empresas que faciliten la transferencia de estos fondos. Sin embargo, reconocen en privado la dificultad de castigar a instituciones financieras de peso mundial, como las suizas, sin poner en riesgo la estabilidad del sistema monetario internacional. En la historia reciente, existen pocos ejemplos de enfrentamientos de esta magnitud. Uno de ellos fue la decisión de Estados Unidos de sancionar a bancos europeos que colaboraban con Irán en 2012, lo que ocasionó disputas legales y amenazas de demandas en tribunales internacionales. Ahora, la situación se repite, pero con Suiza como protagonista. Mientras tanto, Suiza se mueve rápido. Sus autoridades bancarias activan protocolos para blindar activos en francos y oro, alejándolos de la jurisdicción estadounidense. Con esto buscan restaurar la confianza internacional en el franco suizo y reafirmar la autonomía de su sistema financiero. La neutralidad suiza adquiere un nuevo significado, más activo y desafiante. El efecto dominó es inmediato. En Viena y Budapest, tanto el gobierno austríaco como el húngaro convocan reuniones de emergencia para evaluar si seguir los pasos de Suiza podría beneficiar sus intereses nacionales. Otros centros financieros más pequeños, en Europa Central y Asia, empiezan a estudiar la posibilidad de desvincular parte de sus reservas del sistema basado en el dólar. China no pierde tiempo y actúa con pragmatismo. En cuestión de días, Berna y Pekín anuncian el inicio de conversaciones para implementar sistemas alternativos de pago transfronterizo, directamente conectados al yuan digital. Este acuerdo piloto no solo reduce la dependencia de plataformas estadounidenses, sino que también establece precedentes tecnológicos que podrían ser replicados a escala planetaria. Las ramificaciones son profundas. Si más países deciden romper con el régimen occidental de sanciones y crean canales propios, el sistema financiero global podría fragmentarse en bloques rivales. El dominio del dólar, erosionado por decisiones como la Suiza, empieza a perder su aura de invulnerabilidad. La confianza en la arquitectura financiera internacional entra en una fase de cuestionamiento sin precedentes. Un nuevo mapa del poder financiero mundial comienza a dibujarse, más descentralizado y menos predecible. Para bancos, empresas y ciudadanos comunes, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cómo protegerán sus ahorros y sus inversiones en un mundo donde las antiguas certezas se desmoronan? Para ilustrar este proceso, pensemos en el surgimiento de los BRICS como bloque alternativo en la última década. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica han construido instituciones paralelas al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como el nuevo Banco de Desarrollo, para reducir su dependencia del sistema occidental. Ahora, la decisión suiza podría acelerar la aparición de nuevas alianzas y plataformas que desafíen el orden financiero tradicional. Lo que antes parecía impensable ahora es tema de debate en los despachos de banqueros y políticos. El reloj avanza, y la adaptación ya no es una opción, sino una necesidad urgente. Observar desde lejos ya no es suficiente. Solo quienes descifren estas señales podrán proteger su patrimonio
y anticipar el giro que ya ha comenzado. El renacer de la neutralidad suiza como activo financiero trasciende la anécdota histórica. En un mundo donde la confianza se agota a cada instante, Suiza ha recuperado su puesto como refugio global, demostrando que la neutralidad puede superar el valor de cualquier alianza política. El colapso de la confianza en las sanciones occidentales se vuelve ineludible. Al liberar más de 100.000 millones de dólares en activos rusos, Suiza lanza un mensaje contundente. Ningún activo está verdaderamente seguro si depende de la voluntad de Bruselas o Washington. Lo que ayer parecía sagrado, hoy puede esfumarse en cuestión de horas. Para ahorradores y empresas, la lección es urgente. Diversificar ya no es solo una estrategia, es una cuestión de supervivencia. No basta con repartir los activos entre diferentes instrumentos. Hoy es crucial distribuirlos entre múltiples jurisdicciones, marcos legales y sistemas bancarios. Solo así es posible reducir el riesgo de quedar a merced de decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia. Para ejemplificar, recordemos lo ocurrido en Chipre en el año 2013, cuando un rescate financiero obligó a imponer corralitos y recortes forzados a los depósitos superiores a 100.000 euros. Miles de ciudadanos y empresas vieron esfumarse parte de su patrimonio de la noche a la mañana. Aquellos que habían diversificado fuera de la isla o en otras monedas y sistemas, lograron salvar parte de su riqueza. La moraleja es clara. Hoy, la diversificación no es solo una recomendación, es la mejor defensa ante lo imprevisible. Los gobiernos tampoco pueden quedarse al margen. La resiliencia nacional depende de la autonomía financiera, y cada vez más, de la independencia tecnológica para operar fuera de los circuitos dominados por terceros. Suiza ha demostrado que, con infraestructura y determinación, se puede desafiar incluso la presión de los gigantes y reescribir las reglas del juego. Lo de Suiza puede ser solo el principio. Cuando un país rompe con el consenso internacional y actúa según sus propios intereses, deja abierta la puerta a una reforma sistémica global. Otros centros financieros ya observan con atención. El precedente está puesto, y la fragmentación y la competencia entre sistemas bancarios solo pueden intensificarse con el tiempo. Hay que comprenderlo. La volatilidad y la incertidumbre no serán breves. Nos esperan años de redefinición del sistema financiero internacional. Solo quienes se adapten con rapidez y flexibilidad lograrán preservar no solo sus ahorros, sino también sus oportunidades de negocio y su prestigio. Ignorar estas señales puede costar los ahorros de toda una vida, erosionar la reputación empresarial o incluso provocar la ruina de modelos económicos enteros. El riesgo es real y nadie está a salvo. La historia ya no se escribe en despachos cerrados. Cada decisión tiene eco global. Ahora, ¿cómo responderán los actores internacionales ante este nuevo escenario? El futuro financiero ya está aquí. ¿Vas a quedarte esperando o a prepararte desde hoy? La decisión unilateral de Suiza de liberar más de 100.000 millones de dólares en activos rusos y romper con el régimen de sanciones europeas marca un punto de no retorno. La fragilidad de las alianzas tradicionales de Occidente ha quedado al descubierto, y la soberanía económica vuelve a imponerse sobre la solidaridad de bloque. El precedente de Berna es mucho más que un desafío diplomático. Es una advertencia para inversores, ahorradores y ciudadanos del mundo. Lo que parecía imposible ya es realidad. Los acuerdos internacionales pueden romperse de un día para otro. Fondos considerados seguros pueden quedar expuestos a decisiones políticas o judiciales imprevistas. ¿En qué jurisdicción confiarás tus ahorros? ¿Dónde invertirás el fruto de tu trabajo cuando las reglas pueden cambiar en cuestión de horas? Suiza ha dejado claro que ni Bruselas ni Washington tienen ya el control absoluto del flujo de capitales. Otros centros financieros, grandes y pequeños, pueden seguir este ejemplo. La competencia y fragmentación entre sistemas monetarios ya no es una amenaza lejana, es un proceso en marcha. El riesgo es innegable. Quedarse quieto es elegir perder. Esto vale tanto para quienes gestionan grandes fortunas como para cualquier ciudadano. Quien no se informa, quien no diversifica,
Quien no cuestiona en qué moneda y bajo qué leyes resguarda su riqueza, puede ser arrastrado por la próxima ola de crisis. La seguridad de tu patrimonio depende ahora de tu capacidad para anticipar y adaptarte. La reputación de Occidente como garante de la estabilidad financiera está en duda. Los viejos acuerdos pierden fuerza. El tiempo para adaptarse al nuevo orden es limitado. ¿Vas a esperar a reaccionar cuando sea tarde o tomarás el control de tu futuro económico hoy mismo? No esperes a que otra decisión inesperada amenace tus ahorros o tus inversiones. Infórmate, diversifica y no dependas de una sola jurisdicción ni de un único sistema. El mundo financiero ha cruzado un umbral. Solo quienes actúen con inteligencia y visión podrán proteger aquello que tanto les ha costado construir. Para terminar, algunos pasos prácticos pueden ayudarte a navegar esta nueva realidad. Primero, mantente siempre informado. Suscríbete a fuentes confiables de análisis financiero y sigue la evolución de las políticas monetarias internacionales. Segundo, consulta con asesores especializados en inversiones globales que conozcan la legislación de varias jurisdicciones. Tercero, considera mantener parte de tus activos en monedas fuertes y en bancos de países con tradición de estabilidad y respeto a la propiedad. Cuarto, explora opciones alternativas como fondos de inversión diversificados, metales preciosos o incluso criptomonedas, siempre evaluando los riesgos asociados. Finalmente, recuerda que la historia financiera está llena de cisnes negros. Eventos inesperados que cambian para siempre las reglas del juego. Lo ocurrido en Suiza es solo el último ejemplo de que la seguridad absoluta no existe. La única certeza es el cambio, y adaptarse a él es la mejor inversión a largo plazo. El tablero financiero mundial ha sido reconfigurado en apenas 72 horas. La pregunta es, ¿estás preparado para el próximo movimiento?